Hoy vamos a hablar acerca de la música y de cómo está afectada a las personas, a la sociedad, sus cambios a lo largo del tiempo y en general dar una opinión de cómo nos ayuda la música. Para comenzar el tema tenemos una pregunta que hacernos a nosotros mismos. Es que sería, ¿qué representa la música hoy en día? Hoy en día yo creo que más que representar algo, como que busca ser algo accesible, algo así como que todos puedan crear música, ya que hay hartas como formas de hacerla actualmente que en el pasado no habían tanto. Entonces, basándonos en eso, para ustedes, ¿cuál sería su definición de música ideal? Para mí sería una que expresara emociones, que sea libre artísticamente, pues. Como yo considero que una definición de música podría ser libertad, no libertad, expresión de emoción artísticamente. Entonces, para ustedes en general, la música, con los cambios que ha tenido, ¿ha ido a mejor o a peor? Que ahí va dependiendo del enfoque, si estamos hablando en sentido artístico o en sentido de expresión. O sea, la música generalmente va tomando desde el arte, va a la par con el arte, la arquitectura, todas estas cosas. Entonces, cualquier repercusión que tenga, no sé, la filosofía, va a afectar la música, todas estas ramas se van a afectar por eso. Entonces, si hablamos con una evolución de que si va para peores, ¿qué pasó durante la historia para llegar a ese punto? Y bueno, por ejemplo, la música en el pasado se inspiraba mucho en el tema de la religión, sobre todo la religión católica. O sea, la música de esa época era principalmente para misas, cosas así. Hay música que es de misa. Y en esa época, no sé, barroco, ponele tú, estaba Vivaldi, que era maestro de capilla, que le decían que era director, era sacerdote, director de capilla porque tocaba en la iglesia. Y bueno, después de eso, a medida que ha ido evolucionando la música, empezó a llegar Mozart, Beethoven, o Beethoven, como se pronuncie. Y después ya llega el periodo moderno, cuando estamos hablando de ilustración en historia. Y después ahí es como que se empieza a cuestionar la doctrina que está en la iglesia y empieza a bajar el cuestionamiento. Y bueno, primero en el arte también siempre se busca como romper la norma anterior. Entonces por eso la música va evolucionando y va haciendo como este cambio, va rompiendo patrones anteriores y vamos llegando a lo que está hoy en día ya. Entonces, ¿tú crees que el cambio ha sido positivo o negativo, en tu opinión? Mira, así como preservando el arte, yo creo que es más negativo, como porque se ha ido simplificando demasiado, como esa expresión del arte que uno buscaba antiguamente, que era todo como sentimientos, emociones. En la literatura, el barroco era así como la expresión al máximo, a no poder más. Y en la música era igual, la música antigua está todo revuelto, es como si te lo hubiera reventado el lápiz del compositor ahí. Pero ahora se ha ido simplificando mucho y igual es algo que te extrañaría o que ahora no se valora tanto porque ahora cualquiera lo hace. Como que se ha ido normalizando la idea de cualquiera puede ser músico. Yo creo que igual la simpleza no tendría por qué ser algo como negativo, porque igual, como tú dijiste, es como diferente enfoque solamente. Ahora no se busca tanto la complejidad, pero eso no tendría por qué ser algo malo. Entonces, pero la pregunta sería, ¿por qué se ha ido simplificando tanto la música con el paso del tiempo? Yo creo que por el avance de la tecnología, que ha creado herramientas como el autotune, que ha simplificado que las personas, por decirlo de alguna manera, más flojas, puedan acceder a este tipo de herramientas y puedan crear música que se oiga bien. Pero la tecnología ha sido positiva o negativa basándonos en eso. Podría ser positiva, ¿Por qué? porque da la oportunidad de que las demás personas también puedan dar su como visión, dar su opinión, dar marcha a lo que tal vez termine siendo algo bonito. O sea, la expresión de sentimiento, dirías tú. Sí. Entonces, la expresión del sentimiento... O sea, la pregunta sería, ¿por qué la música te da sentimientos? ¿Tú sientes algo cuando escuchas música para ustedes? Yo creo que más que nada porque el ser humano de por sí tiene empatía y claro, a la música hacer algo que es como una expresión de la emoción y sentimiento de una persona, claramente uno va a intentar comprender esas emociones. Entonces, claro, uno siente lo que el autor está expresando con su obra. Pero los sentimientos que una melodía te puede causar, ¿son siempre positivos o pueden ser de otro tipo de...? Generalmente igual llegan a ser negativos. A mí me ha pasado que componiendo, yo compongo en blanco. O sea, Mozart componía por profesión, nomás por oficio, no cargaba las obras con nada. Pero después cuando, no sé, puede pasar cualquier cosa y tú al escuchar esa melodía que para ti era alegre, de la nada puede pasar a ser triste o bizarra por alguna cosa. A mí me pasaba, no sé, escuchando Los Andantes de la Sinfonía 40 de Mozart, que es como súper tranquila, parece canción de cuna incluso, pero después
un día llegué así enojado a mi casa y la escuché de otra forma, se sentía bizarra y de hecho me sentí como medio incómodo por decir algo. Incluso, no sé si era como una mezcla como entre pena o rabia, si era una cosa bien extraña y era por algo que me había pasado en el día. Yo creo que depende del estado emocional en el que estés cuando estés viendo eso o escuchando eso también. Pero estos sentimientos que te provocan, por ejemplo, si te puede llegar a provocar un sentimiento negativo, ¿el sentimiento negativo puede ser muy fuerte o simplemente ser leve? ¿O no te va a afectar tanto el día? ¿Realmente te afecta? O sea, dependiendo de la intensidad también, o sea, si yo estoy preocupado por una persona y escucho una música que de verdad es intensa, puedo llegar a pensar que incluso se puede hasta suicidar por eso. Entonces, es como bien poderosa la herramienta, o sea, también en psicología está el término esto como de catarsis, cuando es una explosión emocional, como un terremoto que uno le dice. Y sí, que es potente igual. Depende también de la magnitud, de también cómo estés tú y qué tan emocional seas también como persona. Pero entonces para este tipo de personas que son tan emocionales, la música podría llegar a ser algo negativo en cierto ámbito, ¿no? Negativo o positivo ahí depende de cómo se esté abordando el tema, porque de repente, no sé, en la psicología está la logoterapia, logoterapia que también se enfoca como en crítica y todo esto, y también hay otros tipos de terapias que son la musicoterapia o arte terapia, que en el fondo son terapias más enfocadas al lado artístico, que en cierto modo también ayudan a ciertas personas, pero la música también por la parte de intérprete, cuando uno se llega a estresar tocando o cosas así porque le salga un pasaje, no sé, en clarinete, fagón, lo que sea, sí, puede llegar a ser estresante. Yo creo que ahí depende del punto de vista de tanto del intérprete del espectador y también de cómo se está abordando Y también como de la responsabilidad de la persona, porque por ejemplo, si la persona está triste, no va a escuchar música triste para estar más triste. Debería escuchar como algo más alegre, algo que le mejore esos sentimientos negativos, por decirlo de alguna forma, que está teniendo. Pero para ustedes entonces, ¿creen que la música debería escucharla a todo tipo de personas o se debería restringir un poco la música negativa? Porque por lo que dijeron, puede ser que si una persona es muy sentimental y tú escuchas una melodía que te provoque más tristeza, puede llegar a pasar malas cosas. Entonces, para ese tipo de personas, ¿creen que se debería restringir? Yo no creo que se debería restringir, sino que la persona debería ser la responsable. No se puede restringir el arte, porque claro, la música no se puede restringir en sí. Se ha intentado varias veces, como por ejemplo con censura, cosas así de otros temas varios, como por ejemplo cuando era explícita la letra, pero nunca se ha logrado al final. Yo también pienso lo mismo, que la persona debe hacerse cargo de sí mismo, después de todo, una persona responsable de sí misma. Y él ve lo que escucha o no escucha dependiendo de su estado emocional. Pero ¿y lo otro qué consideras como música negativa, cierto? O sea, no música negativa, sino de que, por ejemplo, por lo que yo creo hay frecuencias o tipos de melodía que te provocan ciertos estados de ánimo. Eso se considera como música negativa, ¿no? O sea, escuchando no recuerdo el nombre, una sonata de piano de Beethoven, yo llegué a rayar una hoja así de pura ira, ¿sabes? Porque es como, no sé si es que es como una forma de salida en el fondo, porque a veces me ha pasado que tengo una ira así, que no lo voy a contar por esto, pero son asuntos fuertes y eso me ha servido como, lo que no puedo decir con palabras lo puedo sacar de esa forma. O sea, ese día yo me acuerdo que rompí partitura y se dijeron... O sea, como que la música intensifica la emoción que uno está sintiendo. Entonces, la música en general se podría decir que nunca te hace mal, porque realmente a pesar de que te pueda provocar sentimientos negativos, te puede ayudar a sacarlos y a sentirte mejor después de todo. Es como una forma, un escape a ese sentimiento, o una liberación, mejor dicho. Como una liberación sí, pero de repente igual llega a ser peligroso. Y no También sé, es como una forma de entender la emoción que uno está sintiendo. Entonces, tú acabas de decir una emoción. Tú decís que cuando uno siente una emoción en una canción es porque es lo que el cantante te quería transmitir, o dependiendo de cada persona, cada uno siente algo distinto. Es que sí, como en general, el entendimiento del arte de una persona es completamente subjetivo y como independiente de lo que el autor quiere decir. Aunque siempre se conoce como la intención del autor, uno lo puede interpretar de su manera. Cambiando un poco de tema, para ustedes, ¿la música antigua expresaba el sentimiento con la misma intensidad de la de hoy en día, con menor intensidad o algo así? Eso también es como algo subjetivo, como la persona quiere captar el sentimiento. Aunque personalmente yo creo que sí, la música antigua expresa mucho mejor el sentimiento, ya que deja como más libertad creativa a la persona que lo está recibiendo. Ya que ahora,
claro, hay letra y también va a ser como más repetitiva. Entonces es como más complicado intentar sentir un sentimiento original tuyo y no de la persona que hizo la canción. Por ejemplo, hoy en día con las nuevas tecnologías, por ejemplo, hoy en día existe el autotune y todo eso, ¿ustedes creen que eso ha hecho que la música se sienta distinta? O sea, distinto sí, obviamente, porque va cambiando siempre. Siempre intenta como, no sé si innovar, pero sí de no ser la misma de antes. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, herramientas como el autotune o como programas para crear canciones como de computador, claramente van a sonar igual que sinfonías o cosas así. Entonces, sí, hay algo diferente, pero no por eso tiene que ser como peor una que otra. Entonces, se podría decir que el autotune no es negativo dentro de todo. Dentro de todo no, ya que también ayuda como a personas que, claro, quizá también sea polémico porque no genera como mucho esfuerzo la persona que está cantando, pero también es como otra forma de expresar, porque no es como lo mismo una canción con autotune a sin autotune, y eso se entiende tanto culturalmente como sentimentalmente. Y hablando acerca de la música a lo largo del tiempo, que tú acabas de nombrar el rock, ¿algún tipo de género de música creen que se ha visto en decadencia debido a las nuevas tecnologías? ¿Decadencia qué tipo? ¿De que ahora es menos escuchado o de que ciertos instrumentos que se usaban en esos géneros musicales ya no se utilizan? En el rock, pero en el rock está como bien diversificada la rama, porque hay rock que es más simple, que es literalmente guitarra, bajo, batería y el cantante, en algunos casos pianista, que Queen hacía eso, no sé si, o sea, se catalogan como rock, aunque también es una gama, porque hay rock que es bien pesado, tipo satánico, y literalmente tú buscas las letras, son satánicos, salen las calaveras estas como de, o los cráneos estos como de, creo que son los satánicos, salen las estrellas satánicas al fondo, pero también esos géneros muchas veces usan instrumentos sinfónicos para complementar. Hay una banda que se llama Team Worker que hace eso, y a pesar de tener temas, la letra no ser muy agradable para todos, es agradable escuchar el resto. Lo bueno que está en noruego, no entiendo. Pero la música a lo largo del tiempo ha habido muchos géneros, ha cambiado mucho. ¿Por qué ustedes creen que ha cambiado tanto? Porque las personas van cambiando, los músicos van cambiando, los tiempos van cambiando en general. La tecnología avanza, el tiempo continúa y lo único permanente es el cambio. ¿Y creen que, por ejemplo, eventos que han sucedido a lo largo de las épocas han ayudado a que la gente escuche distintos tipos de género? En ese caso sí, porque si nos vamos a la historia al fondo, en este periodo de la Ilustración, hablando ya en romanticismo, ahí es donde hubo un cambio bien bruto en la música. Pasamos, no sé, de escuchar sinfonías súper elaboradas a pasar ya a la época moderna, cuando... Con moderno me refiero un poco antes del 1900, no estoy hablando de la música actual, eso sería ya más contemporáneo, pero en esa época ya se empezaba a emplear otro tipo de sistema de música, ya como que se iba simplificando porque también el arte iba en esa dirección ya de buscar el minimalismo. Es como que igual de repente se extraña esa como textura que tenía la música antes, pero ahora es muy... la encuentro un poco plana. Y el mismo hecho del autotune también es que como que le quita lo humano a la música en cierto modo, como que distorsiona mucho las voces. Ahora las ecualizaciones, que es como que tú configuras los graves, los agudos, cómo se va a escuchar la voz, tú la distorsionas mucho. Y eso sí, en disquera ahora también se hace mucho eso, y es la configuración como para que también se entiende que el tema de la música es un negocio. Entonces hay que ver cómo movilizar las masas. Pero igual, en el lado artístico es como algo que se apreciaba más. Y yo creo que hay mucha gente, sobre todo adultos mayores, que están más de acuerdo con esto. Aunque también depende ya de la época y es relativo, si eso es el detalle que tiene el arte. Que es todo relativo, subjetivo, dependiendo de la perspectiva que tenga nos podríamos decir como el observador o el que está recibiendo el arte, el que está como contemplado, por decir algo. Tú mencionaste recién acerca de que la música después de todo es un negocio. ¿Crees que el hecho de que hoy en día se considere más negocio que antes hace que las canciones prefieran sacar más canciones que elaborarlas más? O sea, que la música ha sido un negocio desde siempre, o sea, en la época antigua no se habla tanto de eso, pero no sé, música siempre los nombres que tienen nombre absurdo. Hay una cosa que consideran como opus o OP con un número, y ese es como el número de serie de la obra. Entonces también en esa época uno pagaba, no sé, el teatro para ir a ver una obra, o podían comprar las partituras.
porque en ese tiempo no se podía, no había plataformas digitales, como por no decir que tampoco la tecnología era nula, pero ahora está todo más a la mano. Para comercializarlo las productoras sí a veces cobran caro, pero también hay otras que dan como la herramienta, y en el negocio también el hecho de que ahora sea más fácil entrar, que entra cualquier artista prácticamente ahora, es que se produce más. Y como en cierto modo les conviene también bajar un poco los precios, las comisiones para poder producir música, porque en el fondo es más ganancia la que se va a producir. Y de hecho ahora tú puedes crear música por, no sé, te compras, no sé, un distribuidor te cobra $2 al mes por subir una. ¿Entiendes? Entonces, la subida de popularidad que ha experimentado la música a lo largo del tiempo, porque antes debido a la falta de tecnología o a la falta de que muchas personas la pudieran escuchar, y hoy en día eso ya no existe, ¿creen que eso ha sido positivo o negativo? O sea, por un lado es positivo porque ahora cualquiera que quiera meterse a la música lo puede hacer. O sea, si tú querías ser músico en la antigüedad, tenías que tener dinero para poder hacerlo. O sea, hay instrumentos que son un ojo de la cara, por decirlo, son carísimos. No sé, ciertos instrumentos son más baratos, son más accesibles ahora, sobre todo con la industrialización de la producción. O sea, antes era todo a mano. Y no sé, por ejemplo, hay instrumentos, un contrafagot que cuesta sobre 50 millones de pesos. Imagínate, es absurdo. Y es un instrumento que en orquesta yo creo que nadie nunca lo ha escuchado si no pone atención, si ni siquiera se percibe. O no sé, los contrabajos que también muchas veces en las grabaciones de esa época no se sentían, ¿no? Tenías que tener algo muy fuerte como para que de verdad los sintieras, porque son instrumentos que por las vibraciones tú los sientes más que los escuchas. Se siente su presencia, pero no los escuchas. Tú acabas de hablar acerca de muchos instrumentos. ¿Tú crees que con el paso del tiempo se han incorporado mayores instrumentos o menores instrumentos a la música, o esto se ha ido perdiendo por las tecnologías? Es que han ido desapareciendo unos y han ido apareciendo otros. Por ejemplo, ahora, bueno, en época antigua habían instrumentos, no sé, viola de gamba que tenía alta, baja y no sé, tenor, no, barítono era uno de esas dos que no recuerdo. Tenías, no sé, instrumentos barrocos que eran la misma versión, no sé, oboe barroco, flauta barroca, clarinete barroco que se llama chalumián, una cosa así. Y el fagot barroco que era sin llaves, tanta llave que uno ve ahora. Y también a medida que iba avanzando la época ya empieza a haber menos esos instrumentos, o sea, los contrabajos, los fagotes, incluso ahora la gente no se ve un contrafagot, o sea, un contrabajo y dice con un violín gigante, o sea, como que esa cultura se ha ido perdiendo, pero también se ha ido metiendo más en el lado eléctrico, el lado más de sintetizadores, que ahora tú, no sé, en un computador puedes hacer de todo prácticamente ahora con eso. Ahí, no sé, ahora la percusión se ha diversificado más, puede hacer sonido eléctrico, más efectos. Entonces fue como sacamos algunos para meter otros nuevos. Pero igual es como curioso en el hecho de que se siguen utilizando instrumentos antiguos y los siguen combinando con los otros. Y eso es como algo que igual se valora porque está como haciéndole tributo a la cultura antigua, que ahora está apareciendo más en el periodo más moderno. ¿Creen que en el periodo actual la música ha perdido, por decirlo así, la elaboración de antes? El periodo actual. Yo creo que sí, porque ahora es escribir la música, escribir la canción, y antes era partituras, preparar a todo ¿cómo se diría? Todo Partitura general. la partitura general, tener los instrumentos, los materiales necesarios, el lugar, y tener listo todo, que las personas sepan que ellos pueden tocar esto. Hablando de eso, creo que antiguamente la música era mucho más larga que hoy en día, ¿cierto? O sea, yo he visto canciones que pueden llegar a durar hasta 10 minutos, y hoy en día es muy difícil ver canciones que duran más de 6 minutos, 5 minutos. ¿Por qué creen que es esto? O sea, mucho más largo. Hay una sinfonía, no recuerdo el número, pero es patética, creo que era de Beethoven, si no me equivoco, y esa cuestión dura 1 hora. Entonces también tiene que ver con el tema del enfoque, porque antes la gente igual aguantaba más, ahora como que todos ahora la atención se les va. O sea, yo ahora a un niño pequeño no le puedo poner una pieza clásica que se va a aburrir. Y en la realidad de muchas personas también, hasta a mí me ha pasado que me pongo a escuchar música y me aburre de lo repetitiva que es. No sé, es que también hay mucha música que sigue siendo más larga incluso, y otras que son más cortitas, más reducidas, pero son muy como que es la misma textura siempre. A no ser que cambies de la época, porque ahí la evolución de los instrumentos va
como contraponiéndose. O sea, primero estaba el clavecín, que era como un piano, pero que en vez de pegarlo con los martillos a las cuerdas, tenía una cuerda que la punzaba. Como si fuera una guitarra, pero le pegaba así. Pasaba un martillo y le pegaba. Y después evolucionamos el pianoforte, que es un piano que tenía las teclas negras abajo y las teclas blancas arriba. Y después pasamos al piano normal, que es el que conocemos actualmente. Y después ya pasamos a los electrófonos, que creo que se llaman, que son los sintetizadores, los pianos, todos los teclados MIDI, lo que sea. Y la duración también tiene que ver con el tema de que es difícil juntar tantos músicos ahora para hacer algo. Y también la duración de esa obra se veía expresada también en que tenías muchas texturas para probar. O sea, tenía sonidos de todas las cuerdas, las maderas, los instrumentos de madera, que todos tienen un sonido, un timbre diferente. Y ahora es como que la producción musical es más monótona. Entonces no tiene sentido alargarla tanto si no es tan... No tiene buena retención, sigue siendo aburrido en algunos casos cuando se repite. Es diferente escuchar una pieza que dura una hora pero que va cambiando todo a cada instante, a escuchar, poner una canción actual y repetirla una hora. Entonces esa es la diferencia que yo noto. También lo que dijimos anteriormente, lo de las disqueras. Las disqueras prefieren, por decirlo así, cantidad antes de calidad. Entonces, claro, van a intentar hacer como las canciones más cortas, pero que hayan más canciones. Y además es más costoso hacer una pieza larga ahora. Sí, sobre todo con varios instrumentos. Entonces, por ejemplo, tú antes mencionaste la evolución de los instrumentos. ¿Tú crees que va a llegar a un punto en el que tal vez ya no se necesite ni siquiera tocar instrumentos y que tal vez con un aparato tecnológico tú puedas producirlo automáticamente, tal vez con IA? ¿Tú crees que eso puede llegar a suceder? Es que esa época ya estamos ahora, en ese momento. Sí. De hecho, ahora puedo tener un teclado MIDI que es como un piano súper reducido, algunos son más grandes. Yo aquí puedo descargar bibliotecas de sonido donde yo quiera y puedo tener una orquesta aquí en un piano prácticamente. Pero eso sí, se pierde como la humanización que tiene todo esto. O sea, siempre me acuerdo una vez que vi una noticia que presumían, no sé, que un robot podía tocar un cello, tocar 2 notas a la vez. Y decían como que eso era único, que ninguna persona lo podía hacer, y después sale una chelista y agarra 4 cuerdas de una, así. Entonces era como que también había un poco de ignorancia en ese sentido, pero yo creo que si queremos como ponerle inteligencia artificial a la música clásica, va a ser bien complicado porque los errores que tiene la música hace que la música sea eso en el fondo, como esa humanización. O sea, yo puedo escuchar una sinfonía y si me fijo bien, de más que hay algún error por ahí. Y eso es como lo que le da ese detalle, ese como toque humano en la pieza. O sea, el uso de IA, la deshumanización de las canciones y todo esto, ¿tú crees que podría ser negativo a largo plazo? ¿O ustedes creen que podría ser negativo? Ahí también lo de la inteligencia artificial. Ya se está diciendo que la inteligencia artificial no puede crear arte, sino que son como la copia de la copia. Imitaciones. Porque, claro, intenta hacer algo humano, pero falla en el intento. Y además, por ejemplo, lo de los programas, como que ya no se necesitan instrumentos reales y solo como un programa en un computador. Pero eso también se puede considerar como un instrumento, ¿no? Podría ser. Pero, ¿qué tipo de perfección de la IA? Porque la IA, al ser una IA, toca todo perfectamente. Y al hacerlo todo perfectamente, yo creo que como que le quita a la música lo que la hace ser música. Su humanidad. Entonces eso podría ser hasta negativo. Podría dejar, por ejemplo, si en el futuro llegamos a un punto en el que tú le podés decir a la IA que te crea una canción, te la crea, tú crees que va a ser, aunque sea mucho mejor que las canciones de hoy en día técnicamente, pero va a ser hasta peor debido a la perfección. ¿Ustedes creen eso? Mira, había visto la otra vez que en Spotify ya hay bandas hechas con IA, así como su historia, sus canciones, las fotos de perfiles que tienen, todo está hecho con IA. Pero claramente la respuesta de la gente a esas canciones y esa banda es negativa, porque claro, si uno quiere escuchar música, espera al menos que sea hecha por un humano. Porque, claro, la IA, por ejemplo, ahora está en aprendizaje, todavía no es perfecta del todo. Y también, claro, es como deshumanizante pensar así, algo tan importante como la música va a ser reemplazada y la van a hacer robots. Bueno, entonces, para concluir un poco ya con el tema, su opinión acerca de la música actual, ¿cuál sería? Cada uno puede dar un poco su opinión. Y bueno, para ir concluyendo un poco, su opinión acerca de la música actual, una pequeña conclusión, una pequeña reflexión acerca de cómo estamos hoy en día y a qué podríamos llegar en un futuro. Yo creo que la música ha adquirido varios usos, como mi compañero dijo, uso medicinal y psiquiátricamente.
ha adquirido varios usos aparte de expresar emociones y ser algo artístico que se puede llevar a otras áreas también, y que finalmente ha cambiado, que como dijiste, por la repetición tal vez fue que tomó más audiencia otro tipo de música, que se empezó a repetir mucho esto y empezaron a preferir otro tipo de música, y que por eso se empezó a tener más audiencia a otros tipos de música, que por ejemplo el reggaetón, como ha sido algo como que es otra cosa, que ha sido más sexualizado, que ha sido más grosero, tal vez por eso llamó la atención que no había algo no había algo para ese público. O sea, Sí, ahora que dijiste, se me ocurrió algo. Y quiero preguntar a la perspectiva de ustedes dos, más que nada. ¿Ustedes creen que la música generalmente se encasilla con un cierto grupo social? Por ejemplo, no sé, asociar cierto género de música con un tipo de persona, tanto viendo, no sé, facilidad económica, o viendo, no sé, simples grupos sociales que se arman ahí. Como la cultura. La cultura, en cierto modo, cuando uno habla, no sé, de gente, no sé, utilizando modismos ya aquí chileno, no sé, cuando uno habla de gente cuica, por decir algo, después uno habla de gente más, no sé, que se defienda tanto por política ¿Por de cierto grupo social? Sí, O sea, yo creo que hoy en día la gente en general lo hace. No significa que esté bien, pero hoy en día uno ve por ahí que dice, este escucha tal música, es eso. Este escucha tal música, es allá. Entonces sí se hace mucho, no significa que esté bien, pero la mayoría de las personas lo decimos. sí, porque normalmente uno se junta con lo que al otro le gusta. Si a ti te gusta una música que a mí me gusta, oye, conversemos de la música que a nosotros nos interesa. O sea, tal vez digan eso porque la mayoría de gente que es de ese grupo social se escucha ese tipo de música, pero no significa que todas las personas que escuchen ese tipo de música sean de ese grupo social. Sería generalizar mucho. Eso sería. Y ahora, siguiendo con la conclusión, ya, Jaime me alargué ya, pero entonces, yo creo que no hay como un punto malo. Da igual como que la deshumanización de la música sí es más como gradual, o más que nada no va a ir ahora, pero se va a ir más gradual, va a ir de a poco, y va a llegar a ese punto de que yo creo que sí va a llegar algún momento en el que la IA va a poder hacer algo 100% por sí misma. Y de hecho, la misma perfección que puede hacer la IA puede hacer errores perfectos, o sea, cometer, no sé, a propósito hacer errores para humanizar esto, si esto es como una mente colmena prácticamente. Que va... o sea, de que tal vez la perfección de la IA no sea la perfección en sí, sino la desperfección para que sea perfecta para las personas. ¿Se entiende? Sí, sí, porque hoy en día de ser tan perfecta a uno no le gusta. Entonces al futuro, tal vez para las personas que crean IA, la perfección sea hacer que a la gente le guste, y para que a la gente le guste tal vez sea la desperfección. No se note que es una IA. Sí. Y la visión del arte a la perfección ya va... La época va avanzando, entonces la época va a definir qué es el perfecto. No sé, en barroco era como ver todo sobresaturado, detalles en los detalles de los detalles, lleno de cuestiones así, de encajes de oro, imágenes, no sé, de monjes rezando, mucha influencia católica, y en ese tiempo la perfección era como sobresaturar todo. Después llegamos al clásico, que ya era como bajar un poco, el romanticismo, que ya era el virtuosismo de parte de todos. Y a medida que vamos avanzando se va buscando más la simplicidad, vamos llegando a como a un arte más minimalista. Ahora, no sé, puedo poner un plátano en la pared y le pongo, no sé, cinta y arte. Entonces yo creo que puede haber un punto en el que el arte de IA se considere arte para los humanos, en cierto modo. Y yo creo que es posible en el futuro. Sí. Yo creo que actualmente el arte es como simple, solo porque la sociedad actualmente quiere algo simple, no quiere, por ejemplo, lo mismo del barroco. El barroco era complejo porque la sociedad quiere algo complejo. Y la sociedad de ahora no quiere algo barroco, quiere algo de ahora. Entonces, yo creo que la música solo va a cambiar cuando la sociedad cambie. Y dependiendo de qué es lo que quiera la sociedad en un futuro, va a cambiar la música. Si la sociedad quiere en un mañana música hecha por inteligencia artificial, ese va a ser el estándar. Pero si la sociedad rechaza esta propuesta de una música hecha por inteligencia artificial, la música va a seguir siendo hecha por humanos, y la composición y todo eso siempre va a variar. Siempre se va a intentar innovar o cambiar en ese tema. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar, y aquí nos despedimos. Efectivamente, hablado.